soñar. Hola amigos de nuestro canal comunitario, bienvenidos a una emisión más de Vale la Pena Soñar, como siempre con protagonistas que nos hacen vivir a través de sus experiencias, que sí vale la pena apostarle a retos en la vida. Hoy tenemos a un personaje que es muy querido, es un gran amigo, es Óscar Pallares León. Él es el rector más joven, por decirlo así, que en estos momentos tenemos en Ocaña. Actualmente es el rector del Colegio Agustina Ferro, pero por cosas de la vida se metió en esto de la docencia. Óscar, buenas tardes, bienvenido. No, buenas tardes, Yanice. Buenas tardes a toda la audiencia de TV San Jorge y la verdad, muy contento de estar aquí en este espacio. Bueno, Óscar viene de una familia bastante numerosa, son 7 hermanos. Sí. ¿Cómo fue esa infancia de Óscar? El mayor de todos, ¿le tocó muy duro? ¿Peleaba mucho con sus hermanos? Pues la verdad que la infancia mía fue bastante compleja, porque nosotros somos 7 hermanos y yo prácticamente cría a 5. O sea, yo era el papá, la mamá, y era la persona que estaba pendiente de ellos porque mis papás a la edad de mis 15 años se separaron y cada uno tomó su rumbo y nosotros nos quedamos en una casa solos, obviamente pues con el sustento y la vigilancia de nuestro padre. Pero fue un poco traumática, sí, porque yo tenía que estar disciplinando a mis hermanos a los 15 años. Siendo el Pero papá. venga acá, y si a esa edad que usted estaba en su adolescencia, que también se adolece de todo, de todos los patrones, sí, claro, ¿sí tenía la suficiente autoridad para hablarle a sus hermanos? Yo era como el más responsable de la casa y siempre papá nos había inculcado el tema de la iglesia, la parte cristiana, los fundamentos teológicos ahí cristianos, y eso lo ayuda a uno mucho, lo ayuda a uno a crecer, lo ayuda a uno a tener mucha capacidad y mucha autoridad dentro de su casa. Además, el marco para esa época de familia no era lo mismo que se está viviendo hoy en día, por fortuna. Exactamente. Pero a pesar de que de pronto era el jefe el que estaba vigilando, el que estaba regañando, no haga aquello, no haga esto o haga esto, hubo buena armonía, hubo armonía familiar con los hermanos. Sí, muchísima. Inclusive ellos ahorita están en el exterior y llegan aquí a Ocaña. Y ellos no llegan a la casa de mi mamá ni de mi papá, sino llegan a mi casa. Ellos todavía ven como esa figura todavía de mía en la casa, como si fuera su segundo padre, y me respetan mucho. Yo también los respeto mucho, obviamente, y nos apreciamos mucho, somos muy familiares, estamos muy unidos, siempre estamos interactuando juntos, nos llamamos muy a seguido y estamos muy pendientes el uno del otro. Por la responsabilidad que tuvo que asumir, ¿cómo es que termina todo ese proceso académico en el Colegio Caro, pero también cómo empieza ya el rol laboral para Óscar? Bueno, en el Colegio Caro yo me gradué en el año 1990, obviamente estamos viviendo solos, los muchachos, todos los hermanos. En esa época pues ya empieza a ver qué quiere ser o qué quiero ser de mi vida, ¿sí? Para dónde vamos. Yo empiezo a trabajar en primera instancia en la parte del comercio. Luego empiezo a tocar puertas con un político, con unas personas, con unos amigos. Mi primer trabajo, digámoslo así, fue en la Secretaría de Tránsito del municipio de Ocaña. ¿Ya fue con el municipio? Sí, con el municipio de Ocaña. Luego estuve en la Coordinación de Educación en esa época con el doctor Antonio Amaya. Luego en el año 93 se crea un programa a nivel nacional que se llama el Programa Educativo para la Paz y la Reconciliación Nacional, que funcionaba en el Colegio Agustina Ferro y liderado por el profesor Hugo Pérez. Entonces el profesor Hugo Pérez estaba buscando un personal, yo estaba muy interesado en estudiar, obviamente en la universidad. La universidad acababa de abrir las ingenierías. ¿Y usted quería o soñaba con ser ingeniero? Claro, obvio, correcto. Y yo tenía esa intención de ser ingeniero y de terminar la carrera de Ingeniería de Sistemas. Yo dije, no, pues aquí la oportunidad es trabajar en las noches en el Colegio Agustina Ferro y vincularme con la universidad en el día. La alcaldía me da esa oportunidad desde el 93 y efectivamente empiezo como docente en la jornada nocturna en el Colegio Agustina Ferro y con el programa los sábados, porque ese programa no solamente se llevaba en las noches, sino los sábados, y empecé mi carrera. Estando en la docencia, pues a mí me empezó a gustar. Pero venga acá, no se me vaya tan lejos. ¿Cómo es que, siendo funcionario público, bueno, habiendo pasado por el comercio, era un egresado, hacía 3 años de colegio, o sea, ¿cómo se enfrentó a eso? ¿No le daba miedo empezar a dictarle a gente que no eran niños, eran adultos? Claro,
y muy complejo. Lo que pasa es que yo tuve en mi época de bachillerato mucha facilidad para el área de las matemáticas y por eso el gusto por la ingeniería, porque a mí se me facilitaba mucho esa materia. Y obviamente cuando llego a la Agustina Ferro me dice el profesor Hugo, pues aquí está el espacio, es para matemáticas. Entonces, esa es la mía, le dije yo, eso es lo que yo quiero. Y efectivamente, por el gusto por las matemáticas y esa es el área que efectivamente estaba ya vacante, pues obviamente me empieza a gustar la docencia y empiezo a navegar o a caminar en esa época, en esa área, y me empieza a gustar. ¿Sí? Para preparar clases, la metodología, cómo enseñaba. Pues en eso me ayudó muchísimo y yo le agradezco muchísimo al profesor Hugo porque fue el que me abrió el camino, el que me mostró, el que me ayudaba a preparar, el que yo le decía, mira, explícame esto, le consultaba unas cosas, inclusive me ayudó mucho también el profesor Giovanni Torres, porque obviamente él tiene mucho más experiencia y yo llegaba y él también estaba en el programa educativo. Fueron compañeros de ese programa en el Fuimos 93. compañeros en ese programa y efectivamente yo lo que no sabía o lo que decía cómo manejo esta temática con estos muchachos, qué estrategia debo desarrollar con ellos y las preguntas siempre se las trasladaba a ellos y ellos con muy buena voluntad me ayudaron en este proceso, pues que empecé, que fue muy lindo, muy bonito porque es una experiencia, porque un muchacho joven trabajar con gente adulta, porque la gente era de 40, 50. Y que les dieran respeto a ese profesor que se paraba años. Claro, y eso fue duro, pero muy satisfactorio, la verdad, porque la gente, todavía el adulto mayor respeta mucho y la gente reconoce el valor del trabajo del docente. Y cuando está allí, no es que haya cambiado el sueño de ser ingeniero, pero sí empieza a enamorarse de otro sueño, y es el de la docencia. Mucho más visionario porque es la directiva a través de la docencia. ¿Qué le dijo Hugo Pérez que lo hizo aún involucrarse más en ese tema? No, el profesor Hugo me dijo, no, pero tú eres bueno y te has desempeñado bien acá, ¿por qué no te metes a estudiar una licenciatura? ¿Por qué no empiezas en ese camino? Yo dije, pues verdad, no, tienes toda la razón. Y la Universidad Francisco de Paula Santander la estaba ofreciendo acá y empecé a estudiar la licenciatura en matemáticas con la universidad. Y me fui, inclusive terminé primero la licenciatura, porque en esa época solamente habían aquí primero 2 semestres de ingeniería, luego se amplió a 4 y luego a 6, y entonces llegué hasta el 6º semestre en esa época. Y terminé la licenciatura en matemáticas en la Francisco de Paula Santander. Luego de terminar con ese proceso de formación para adultos, sí, viene ya más vinculaciones a otros establecimientos educativos. Claro. ¿Cómo es que se da ese paso? Que es un nombramiento para la industrial, pero que termina siendo en el José Eusebio Caro. Sí, claro. Bueno, en el 95 pues, estaban haciendo el nombramiento para todos los docentes que estábamos contratados, no solamente en los programas, sino en las veredas y todo ese tipo de colegios de Ocaña. Entonces, todos los que estamos contratados por el municipio pasamos ya efectivamente a ser nombrados, a asumirlos como planta del municipio. Y a mí efectivamente me hacen el nombramiento para la escuela Apartaderos, que en este caso era la vereda Apartaderos del municipio de Ocaña, ahora que es el barrio Belén. Estando allí en la escuela de Apartaderos, me dice el doctor Antonio Amaya, no, necesitamos una persona en el Instituto Técnico Industrial que sepa de informática, porque ya no teníamos un docente en informática, usted ha estudiado licenciatura en matemáticas, pero ya tiene 6 semestres de ingeniería de sistemas, ¿por qué a usted no se le mide efectivamente a trabajar en el área de sistemas en el Instituto Técnico Industrial? Y dije, no, perfecto. Me hizo la comisión y yo efectivamente me dirigí el 19 de julio, que todavía me acuerdo, al Instituto Técnico Industrial. Entrando al Instituto Técnico me encontré con el profesor Efraín Álvarez, que en ese entonces era coordinador del Colegio Caro. Amigo, porque ya éramos amigos, éramos muy bien conocidos. Entonces empezamos a hablar con él de ese tema y me pregunta que para dónde voy. Yo le digo que efectivamente me dirijo porque me han hecho el traslado para el técnico industrial. Me dijo, no, profe, pero es que yo lo necesito a ustedes en el Caro. Yo necesito que usted se vaya conmigo para el Caro. Venga, yo hablo con el secretario de Educación Municipal. Y efectivamente le cambiamos esa comisión. Y al otro día me la cambiaron. Y desde ese entonces terminé en el Caro, efectivamente. Ahí empieza usted o sea, se empieza a ver el liderazgo de Óscar hacia los planes institucionales, al acompañamiento de lo que es la organización, sí, de la institución educativa, y se da una solicitud de aquel entonces del rector Hasid Numa para que usted lo acompañe en la coordinación. Correcto.
Bueno, ya tenía 9 años de estar ahí, habíamos trabajado con el profesor Alonso Montagut, trabajamos en planes de mejoramiento, en el proyecto educativo institucional, en la parte organizativa de la institución como tal, y colaboramos en el consejo académico, en el consejo directivo también llegué a colaborar. Y el profesor Hasib, pues tenía como las dos personas de confianza que podían colaborarle en la coordinación en ese momento del Caro, al profesor Alonso en primera instancia y luego a mí. Entonces le pide el favor al profesor Alonso de asumir la coordinación, pero en ese momento el profesor Alonso estaba desarrollando el doctorado en la Universidad de Manizales. Entonces el profesor Alonso le dijo, no, don Hasib, a mí me toca muy duro y yo estoy en esta época estudiando y usted sabe que eso es una gran responsabilidad y yo prefiero declinar esa pues, petición que usted me ha hecho y pues que se la traslade usted a otra persona. Entonces la otra persona en ese momento pues era Óscar Pallares. Y el profesor Hasib, pues con la confianza que me tenía, el liderazgo que yo tenía ahí en la jornada, pues yo le dije, pues sí, profe, si usted confía en mí, pues yo voy a tratar de hacer el mejor esfuerzo y hacer el mejor trabajo en la coordinación de la jornada tarde. Participa del concurso, se lo gana. Perfecto. Bueno, yo me encargan en la coordinación en el 2004. En el 2005 participo en el concurso y la única persona que pasa en ese momento aquí en Ocaña para el cargo de coordinación soy yo. Y efectivamente habían varias plazas, inclusive estaba la Salle, la presentación, y estaba también el Colegio de Eusebio Caro, y obviamente ya tenía la experiencia ahí. Caro ¿sí? Sí, claro. Y estábamos ahí, eso fue con el doctor Argemiro Bayona, que hicimos ese proceso. Luego, ahí los planes de Óscar no paraban, o sea, no. La visión iba más allá, y aparte de gustarle la docencia y de enamorarse de ese proceso, también anhelaba una rectoría. Sí, claro. Y me gusta mucho la parte organizacional, ¿sí? De las instituciones educativas. Inclusive la ingeniería de sistemas de la Francisco de Paula Santander pues tiende básicamente en los primeros años de su creación o tendió básicamente la parte administrativa. Y esos fundamentos que recibí ahí a través de los semestres que hice, pues me ayudaron muchísimo en eso. Presenté efectivamente en el 2009 concurso ya para rectoría, pasé el concurso de rectoría y en el 2010, el 3 de septiembre de 2010 me posesioné en el Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro. Pero por cosas de la vida usted ahí estuvo, bueno, no digamos que poco tiempo, pero pues no fue tan largo el periodo y ahora, bueno, fue nombrado rector del colegio donde comenzó su labor como docente, sí, en la Agustina Ferro. En la Agustina Ferro, paradójicamente, mira. Eso es todas las vueltas que da la vida y la vida a uno le tiene muchas sorpresas y sobre todo Dios le tiene muchas bendiciones, digámoslo así. Y en este momento me ha dado la oportunidad de estar ahí en el Agustina Ferro como rector, liderando muchos procesos obviamente administrativos y de organización como tal. Y estoy muy contento y agradecido por Dios por esa oportunidad que me da. Óscar, cuando uno de pronto se sienta y cierra los ojos y recuerda hacia atrás, la situación que tuvo que vivir con sus hermanos debido a las dificultades familiares de sus padres, siente que no fueron como el problema, sino como la forma que Dios utilizó para que usted asumiera una responsabilidad como persona que le iba a ayudar a futuro. Sí, claro, eso es cierto. Y yo creo que Dios a uno le tiene un camino preparado, le tiene como su sitio, ¿sí? Y lo va uno preparando y empezó a darme muy joven muchas responsabilidades y como a moldearlo a uno en la vida. Y eso para mí fue una gran experiencia, primero pues la crianza de mis hermanos, ¿sí? El liderazgo que yo asumí con ellos desde temprana edad y luego obviamente asumir esas responsabilidades en la docencia, luego en la coordinación del Colegio Caro, que el Colegio Caro sabemos que es el colegio más grande de Ocaña y que nosotros llegamos a tener en la jornada de la mañana 1.200 estudiantes. ¿Sí? Es prácticamente un colegio de Ocaña, ¿sí? Una sola jornada manejar 1.200 estudiantes y empezó a preparar ese camino para llegar efectivamente en estos momentos a manejar una rectoría de Ocaña. Los sueños de Óscar no paran. No, a pesar de que ya cumplió uno de sus sueños. Bueno, ya los dos hasta el momento están cumplidos porque ya está a punto de recibir también su diploma como ingeniero. ¿Qué viene para Óscar? ¿Qué sigue para Óscar? Bueno, primero hace 2 años ya terminé materias de ingeniería de sistemas, estoy haciendo mi tesis. Yo he estado pues un poquito ahí, un break hice en este proyecto porque le he dedicado mucho tiempo a la rectoría de la institución, en este caso donde estaba, que era el artístico, organizar el colegio.
Pero ya le dije a mi familia que ya iba a terminar y ya iba a ponerme muy juicioso en esa dinámica. La primera meta es graduarme en la ingeniería porque ya tengo todos los requisitos para eso. Y la segunda meta pues es seguir trabajando, esto no termina acá. Yo tengo he visionado muchas cosas en mi vida y la idea no es terminar este proceso acá. Continuar obviamente trabajando y mejorando mi capacidad, preparándome muchísimo, y entonces vamos a mirar qué destino o qué nos prepara Dios en este camino. ¿Hay alguna cosa en la vida en la que usted, si puede hacer un alto, podría corregir o se arrepiente de algo que no hizo o que hizo? Sí, hay muchas cosas en la vida que uno dice que se equivoca, sí, claro, porque somos seres humanos, ¿cierto? En la crianza de mis hermanos, en las mismas decisiones que uno toma a veces en las instituciones educativas, pero va aprendiendo. En el camino va uno aprendiendo y va nutriéndose efectivamente de todos esos errores. Yo diría que más que arrepentirme es aprender, ¿sí? De todas esas acciones que he tomado y de todas esas decisiones que he emprendido en la vida. Que Dios me ha permitido estar acá en estos momentos en el colegio y la verdad estoy muy agradecido con Él por estar donde estoy. Con mucha responsabilidad, ¿sí? Porque cada vez asumo los retos con mayores responsabilidades y con mayor dinamismo. A mí me gusta ser muy dinámico en mi trabajo y estar muy atento a mis responsabilidades. Yo me acuerdo de un amigo que me decía: Óscar, uno puede delegar efectivamente las funciones, pero nunca la responsabilidad. La responsabilidad siempre tiene uno que asumirla, independientemente de donde uno esté y del rol que uno desempeñe, ¿sí? Y entonces eso me ha calado mucho la parte organizativa. Aprendí mucho de mis amigos como el profesor Hugo, como el profesor Alonso Montagud, la misma experiencia que tuvo el profesor Hassim Numa en sus 35 años de rectoría en el Colegio Caro, que es con mucho saber, claro. La misma experiencia que tuve a mi alrededor, de mi papá, que me formó en los aspectos cristianos, de mi mamá también, y eso me ha nutrido mucho. Pues Óscar, para nosotros ha sido un placer tener al rector más joven, ocañero, y que esté en un plantel de Ocaña, sí. Que la haya, o sea, el proceso ha sido de sacrificio, ha sido de mucha entrega, y yo creo que eso es lo importante, de que vale la pena soñar. No, y vale la pena, y yo le digo a mis estudiantes que deben proponerse todos los días metas. Si un estudiante lee algo todos los días o aprende algo nuevo cada día, aprende 365 cosas en el año. Claro, ¿sí? Y vale la pena soñar. Yo le digo, visualicen en su cuarto, en su espacio, qué quieren ser. Y sueñen con eso, ¿cierto? Y trabajen todos los días para eso, ¿sí? Que es muy importante. Tarde que temprano lo van a lograr. ¿Sí? Gracias por estar con nosotros y por hacernos soñar, por hacernos sentir que de verdad es valioso soñar. Y vale la pena soñar, quiere dejarle este detalle que es muy sencillo, pero que sabemos que usted también, como tiene muchos fundamentos cristianos, pues los va a tener todos los días. Y correcto. Es para que cada día que los lea se acuerde de que para nosotros fue importante que nos hiciera soñar. Okay. Óscar, gracias por estar Yanice. Con nosotros. Muchas gracias a toda la audiencia de San Jorge, y la verdad es un gran abrazo y salud. Bueno, ahí estaba nuestro invitado de hoy, Óscar Pallares León. Es un rector muy joven, diríamos que el rector más joven que tiene Ocaña. Luchó y comprobó que vale la pena soñar. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Vale la pena soñar.